Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en Juan capítulo 19, versículo 38. Juan capítulo 19, versículo 38. Y nos dice la Biblia: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, o sea, lo embalsamaron, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Ahora vamos al capítulo 20, versículo 10. Capítulo 20, versículo 1, dice: el primer día de la semana. ¿De qué día estamos hablando? Domingo. Del domingo. ¿Cuándo se congregaban los cristianos en el Nuevo Testamento? No. ¿Me salieron bien sabatistas? No. El domingo. Nunca la iglesia, en la historia de la iglesia cristiana, se ha congregado un sábado, porque Cristo resucitó en domingo. Y Pablo dio la orden y dijo a todas las iglesias: digo yo, Pablo, cada primer día de la semana, domingo, aparte cada quien algo. El domingo es el día de reunión. El sábado era de los judíos, de la ley de los cristianos es el domingo. Bueno, el domingo, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa. ¿Cuál otro? Juan, ¿verdad? Corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. De hecho, hasta ahí se le hizo un chiste a este versículo, que por qué llegó Juan primero al sepulcro antes de Pedro, porque Juan tenía tercera. Primera, segunda y tercera de Juan. Pedro, primera y segunda de Pedro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Hace algunos años, un hombre llamado Frank Morrison, abogado de profesión, de nacionalidad inglesa, vivió y vivía buscando pruebas para acabar con la filosofía cristiana. Sus pensamientos fueron moldeados por filósofos alemanes como Matthew Arnold, profesor de Oxford, y el biólogo Thomas Huxley, que eran hombres escépticos que negaban la realidad de los milagros de Jesús. Hombres ateos, hombres escépticos. Este hombre, al tratar, Frank Morrison,
de demostrar que el cristianismo es una farsa, escribió un libro que nunca acabó. Porque antes de terminarlo, la información que había recabado, toda esa información, lo único que probó es que Cristo sí había resucitado de entre los muertos. Que la resurrección de Cristo es un hecho histórico, científico, cultural, totalmente comprobado. O sea, él dedicó su vida a escribir un libro, encontrar evidencias de que Cristo no resucitó, que el cristianismo es una farsa, y terminó convirtiéndose al cristianismo después de su investigación tan exhausta. Su libro se llama ¿Quién movió la piedra? En nuestro estudio haremos lo mismo que Frank Morrison. Vamos a examinar las evidencias de la resurrección de Jesucristo y vamos a dejar que las evidencias hablen por sí solas. El tema de hoy se llama una resurrección milagrosa. En primer lugar, podemos ver la certeza de su muerte. La certeza de su muerte. La primera cosa que examinaremos, como se llama en una investigación, es el cuerpo del delito. O sea, la evidencia física y la evidencia actual. Vamos a ver, número uno, la evidencia física. Después de mirar el cuerpo de Jesús en la cruz, los soldados romanos certificaron que este hombre que estaba en la cruz, Jesucristo, estaba sin duda alguna muerto. ¿Cómo lo sabemos? Juan capítulo 19, por favor, versículo 32. Juan 19, 32. Dice, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya, ¿cómo lo vieron? ¿Cómo lo vieron? Como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Sangre y agua. Y el que lo vio, Juan, da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Miren, amados, en Cristo Jesús, la resurrección corporal de Jesucristo de entre los muertos es la prueba más grande del cristianismo. Si la resurrección de Jesucristo no hubiera tenido lugar, todo el cristianismo sería una falsedad. Esta reunión sería una falsedad, esta iglesia sería una falsedad, el cristianismo sería una falsedad, sería una secta, sería una religión. El cristianismo permanece de pie o se cae con la resurrección de Jesucristo. Pero hoy les voy a plantear y usted tomará una decisión. Si Cristo verdaderamente resucitó de entre los muertos, entonces Jesucristo es lo que dijo ser. ¿Qué dijo Cristo que era? Cristo dijo que era Dios hecho carne. Cristo dijo que Él era el único Salvador de la humanidad. No hay otra alternativa. O Cristo fue el hombre más lunático, el hombre más mentiroso, el hombre más alucinado que ha existido en la historia de la humanidad, porque Él dijo, yo y el Padre uno somos, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el agua que salta para vida eterna, yo soy la luz del mundo. O
fue un mentiroso. O fue un mentiroso o es el Salvador, el único Señor y Salvador de la humanidad. No hay de otra. Tú no puedes decirme hoy, porque sería una locura, Cristo fue un gran gurú, Cristo fue un gran maestro, un iluminado, arriba de Mahoma, arriba de Buda, arriba de Abraham, arriba de Hare Krishna. Cristo fue el primero de los iluminados. No, Señor, Cristo o es lo que dijo ser, el camino, la verdad y la vida, o fue un mentiroso. Tú lo decides. La resurrección de Jesucristo es la base del cristianismo, y es por eso que nosotros como cristianos no tenemos una religión. ¿De qué religión eres, pastor? No tengo religión. Pues si usted es pastor, sí, pero no de una religión, de una congregación de creyentes en Cristo Jesús. Ninguno de ustedes tiene una religión. Si ha nacido de nuevo y pertenece al cristianismo, no tiene una religión. Las religiones las inventaron los hombres. Todas, absolutamente todas. Hombres que predicaron, dijeron, murieron y están muertos. Cristo predicó, Cristo habló la verdad, Cristo habló por su Padre, Cristo murió y Cristo resucitó. El cristianismo no es una religión, el cristianismo es una relación personal con Jesucristo, el Hijo de Dios. Si pueden poner sus celulares, por favor, en tono de vibrador. Dios le va a hablar a través de la Biblia. Dios no le va a hablar a su celular en la próxima hora. Número 2, vamos a ver cómo en el versículo, en el primer punto, en la evidencia física, en el versículo 34 y 35 de San Juan capítulo 19 dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y fíjense, y al instante salió sangre y agua. ¿Qué significa esto? Que Cristo estaba totalmente muerto, que Cristo había derramado hasta su última gota de sangre por tus pecados y por mis pecados. No le quedaba ni una gota en su cuerpo. Y todo lo hizo para redimirnos, para comprarnos del pecado. Y el precio que pagó Jesucristo fue muy alto. Cristo pagó con su propia sangre nuestra salvación. Número 2, la evidencia de su entierro. Vemos en el capítulo 19, en el versículo 38, que dice la Biblia: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los discípulos, de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, ¿se acuerdan quién era Nicodemo? Juan capítulo 2, un principal entre los judíos que se llamaba Nicodemo, que le dice: maestro bueno. Y Jesús le dice: ¿a quién llamas bueno? No hay uno bueno sino solo Dios. ¿Qué haré para tener la vida eterna? Jesucristo le dijo: el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Nicodemo le contestó: ¿cómo un hombre tan viejo puede nacer o entrar al vientre de su madre y volver a nacer? Cristo le dijo: el que no nace del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. Significa que Nicodemo es muy probable, ese líder que entró secretamente buscando a Jesús, se haya convertido a Jesucristo, porque vino también con José de Arimatea a enterrar el cuerpo de Jesús. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Estos eran amigos de Jesús. Eran amigos de Jesús. Conocían a Jesús. Y si ellos hubieran sentido que el Señor realmente estaba vivo, hubieran hecho lo imposible para esconderlo.
pero no hicieron lo imposible para esconderlo. Dice la Biblia que lo embalsamaron. ¿Saben qué es embalsamar? Preparar al muertito para que esté más conservado para su entierro. Significa que no respira, está muerto, no hay vida. Número 2, vamos a ver el silencio en la tumba. Estas evidencias anteriores nos demuestran que el cuerpo de Jesús estaba totalmente muerto en la cruz y que no es posible que haya podido tener una especie de, como dicen, una catalepsia, o como dicen los testigos de Jehová, que Dios resucitó el espíritu de Cristo y Dios enterró su cuerpo. Así dicen los testigos de Jehová. Pero como vimos en el anterior mensaje, el cuerpo sin espíritu no está vivo. Lo que resucita Cristo no es el espíritu, lo que resucita el Señor es el cuerpo, hermanos. Dice la Biblia que lo embalsamaron después de haberlo enterrado en el versículo 41 y en el versículo 42. Y vemos cómo la tumba fue sellada. Número 1, aquí vemos cómo la tumba fue sellada, porque vemos en uno de los evangelios que nos dice que el cuerpo de Jesús fue puesto en una tumba de un hombre rico que se llamaba Jesús de Arimatea, y que a la entrada de la tumba fue sellada, dice la Biblia, con una gran piedra. Vayamos a Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, versículo 57. Mateo 27, 57. Aquí tenemos más luz de lo que pasó después de que Cristo murió. Dice la Biblia: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que habían labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Bueno, para asegurarse que la piedra no fuera removida, leamos lo que dice Mateo 27, 62. Pero antes de leerlo, tenga en cuenta esto, que la piedra con que se selló la tumba de Cristo pesaba 2 toneladas. Porque algunos dicen que Cristo se salió de la tumba, clavado de las manos, de los pies, herido con la corona de espinas, atravesado por una lanza, y todavía mueve una piedra de 2 toneladas y se enfrenta a una guardia pretoriana romana. Versículo 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Señor Pilato, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Miren, hermanos, estos estaban bien aleccionados y habían oído que Cristo dijo que iba a resucitar a los 3 días de entre los muertos. Pensaron que ya habían acabado con Cristo, que ya habían acabado con el mito del Mesías, de Cristo, de todo esto que estaba anunciándose por todo Jerusalén.
Dijeron, mira Pilato, por si las dudas, él dijo que iba a resucitar. No vaya a ser que se roben el cuerpo y digan que resucitó. Entonces te suplicamos que por favor pongas una piedra bien pesada, la sellemos y pongas una guardia romana por 3 días. Porque si pasan 3 días, después de 3 días vamos a poder comprobar y vamos a poder decir que Cristo nunca resucitó. Ahora, esto de que los discípulos se robaron el cuerpo, como dicen algunos, es ilógico, es una locura, es irracional, histórica, bíblicamente hablando, porque el cuerpo de Jesucristo fue guardado por fue cuidado por una guardia romana, como lo acabamos de leer. La roca pesaba 2 toneladas. Los soldados que cuidaron la tumba de Cristo durante 3 días tenían las siguientes características. 1, si fallaban en guardar el cuerpo, eran castigados con la muerte. 2, eran 16 soldados romanos, guardia pretoriana romana, y cada uno de estos, dice la historia, que estaban entrenados para proteger 3 metros cuadrados de terreno. Esta guardia podía detener un batallón completo. Eran soldados entrenados especialmente para matar al primero que intentara entrar, pisar, venir o intentar acercarse al sepulcro. Tenían un corsé de cuero cubierto de hierro sobre su pecho, un casco de hierro en la mano derecha, una lanza de hierro, en el brazo izquierdo un escudo de hierro también, una espada larga, una corta amarrada al cinto y una cota de malla de acero dentro de su vestidura. ¿Quién se hubiera atrevido a robarse el cuerpo? La Biblia nos dice que los apóstoles, los discípulos, no se encontraban buscando cómo robarse el cuerpo. Cuando Cristo resucitó entre los muertos 8 días después y los fue a visitar, los encontró ahuyentados de miedo, muertos de miedo. ¿Se acuerdan? Escondidos. Aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia, dice la palabra de Dios. Vemos que la tumba fue sellada, los soldados romanos, el sello, hermanos, otra característica del sello de la piedra. El sello consistía en una especie de cordón que recorría la roca alrededor y sellado con una arcilla. Cualquier persona que rompiera este sello romano quedaba automáticamente bajo pena de muerte. Los líderes religiosos ayudaron a poner este sello, asegurando la tumba enfrente de los soldados. Y cuando dice la Biblia que la piedra fue removida, ¿saben para qué fue removida? No para que saliera Cristo de la tumba, fue removida para que entraran a la tumba y vieran que estaba vacía. En tercer lugar tenemos la separación de la tumba. El lugar, la tumba de Jesús, la hora ya la tenemos, el domingo muy temprano. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué encontraron el domingo temprano? La Biblia dice que encontraron el sello roto, la piedra movida y el cuerpo de Jesús había desaparecido. En el capítulo 20 de Juan, vamos a Juan capítulo 20, en el versículo 1, dice la Biblia, el primer día de la semana, o sea domingo, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro
y vio quitada la piedra del sepulcro. Ahora, muchas iglesias, yo porque soy cristiano desde muy pequeño, desde los 5 años de edad, no nací en un hogar cristiano, pero mi padre conoció a Cristo cuando yo tenía 5 años de edad. Y desde los 5 años de edad, imagínense, casi 50 años de mi vida he estado en iglesias cristianas. Muchas iglesias, el domingo de resurrección, se levantan a las 6 de la mañana a orar y tener un servicio. ¿Cuántos vienen de iglesias así? ¿Verdad que sí? Es bien hermoso. Digo, es una práctica preciosa, ¿verdad? Le decía hace rato a Cristian, a ver si el próximo año lo hacemos. Ay, con los queretanos. Si a las 10 no llegan, le digo. Pero es una costumbre muy hermosa de muchas congregaciones levantarse a las 5 de la mañana y a las 6 congregarse, alabar, adorar al Señor, tener un servicio y esperar la puesta del sol. Porque es cuando dice la palabra de Dios, el primer día de la semana, muy de mañana, eran las 5 de la mañana, muy de mañana, siendo aún oscuro el sepulcro, y vio quitada, dice la Biblia, la piedra del sepulcro. Entonces, el capítulo 20 de San Juan nos da más evidencias. El versículo 1, por ejemplo, ¿quién o quiénes hubieran podido quitar esta enorme roca enfrente de los soldados romanos, hermanos? ¿Quién se hubiera atrevido a arriesgar su vida para llevarse el cuerpo de Jesús? O sea, había que matar a la guardia romana, entrenados, romper el sello, mover una piedra de 2 toneladas, y esto resulta imposible de lograrse en los tiempos de Jesucristo. En el versículo 2 nos dice la palabra de Dios que nadie se hubiera atrevido a quitar la piedra, pero dice el versículo 2, entonces corrió, Juan 28, 2. Ahí estoy malo. Mateo 28, 2 nos dice la palabra de Dios, y vamos a ver qué pasó. Y dice, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, ¿qué hizo? Entonces, ¿quién quitó la piedra? Un ángel. Hubo un gran terremoto, dice la palabra de Dios, removió la piedra y se sentó sobre la piedra. Bien. En segundo lugar, tenemos la tumba vacía. La tumba vacía. Regresamos a Juan capítulo 20, del 2 al 4. El Señor Jesús ya no estaba ahí. El Señor Jesucristo ya había resucitado. Y solo existen 3 posibles respuestas a la tumba vacía de Jesús. La primera, Jesús se salió de la tumba por sí solo. Esto es imposible porque estaba embalsamado, estaba envuelto y estaba verdaderamente muerto. Segundo, el cuerpo pudo haber sido sacado por manos humanas, vamos a suponer de amigos o de enemigos. Si fueron sus enemigos los que se llevaron el cuerpo, ¿qué motivos podrían haber tenido? Y si fue así, cuando los apóstoles comenzaron a predicar que Cristo había resucitado entre los muertos, ¿por qué no sacaron el cuerpo de Cristo y dijeron, miren, aquí está el cuerpo de Cristo, está bien muerto? Son unos mentirosos. Y si sus amigos lo sacaron de la tumba, ¿cómo podían haber burlado a la guardia romana, expertos en esta vigilancia nocturna? El cuerpo de Cristo, hermanos, en la fe, fue sacado de una manera sobrenatural y milagrosa, porque Dios levantó de entre los muertos a su Hijo Jesucristo. En Romanos capítulo 1, versículo 4,
Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. En Hechos capítulo 2, versículo 22, Hechos 2, 22 al 24. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Versículo 24, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por la muerte. Versículo 32, a este Jesús resucitó, ¿quién? Dios, de lo cual todos nosotros, dice la Biblia, todos nosotros somos testigos. Y fíjese que uno de los argumentos que utilizan es que quizás los apóstoles estaban drogados, vieron alucinaciones o tenían histeria colectiva. Pero la palabra de Dios nos enseña que nada de esto es verdad, porque dice la Biblia que Jesucristo se apareció a diferentes grupos de personas, en diferentes lugares, en diferentes casas, por el camino, en sus casas, en las montañas, en el mar. Todos coincidían en lo mismo en los tiempos de Cristo, los que lo vieron resucitado, que no vieron a un ángel, no vieron un fantasma. Jesucristo dijo: no están viendo un fantasma, porque un fantasma, un espíritu, no tiene carne y no tiene huesos como yo los tengo. Tocad mis manos, tocad mis pies, porque yo soy el mismo que fue crucificado. Cristo se le apareció a María Magdalena, Cristo se le apareció a muchas mujeres, Cristo se le apareció a Pedro, Cristo se le apareció a los discípulos en el camino a Emaús, Cristo se le apareció 8 días después a sus 11 discípulos, porque ya no estaba Judas con ellos. Cristo se apareció a 7 discípulos en el mar de Tiberias. Cristo en 1 Corintios 15 se le aparece a 500 personas al mismo tiempo. Cristo se le aparece a Jacob, y Cristo en su ascensión sube al cielo en presencia de sus 11 discípulos. Dios le resucitó de entre los muertos. Y número 3, las ropas en la tumba. Al llegar corriendo a la tumba, Pedro y Juan encontraron más evidencias. Vean lo que dice el versículo 5 al 8. Juan 20 del 5 al 8. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Aquí nos enseña la Biblia que al llegar corriendo a la tumba, Pedro y Juan encontraron más evidencias. ¿Qué encontraron? Dice la Biblia que 3 veces en este pasaje se menciona que vieron los lienzos con los que había sido envuelto Jesús. Ahora, yo nunca me había preguntado por qué menciona la Biblia los lienzos.
Y si nosotros somos un poco más observadores, en el versículo 6 y el 7, sobre todo el versículo 7, dice, y el sudario, y no es el sudario que está en el Vaticano, dice, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, dice, sino enrollado en un lugar aparte. Hoy en la mañana me escribió Chuy Olivares y me envió una reflexión acerca del lienzo que estaba envuelto, que había sido envuelto para Jesucristo después de haber resucitado de entre los muertos. Y fíjense lo que me mandó el pastor Chuy Olivares. Dice, en los tiempos de Cristo, para entender lo de los lienzos, para conocer su significado, debemos de reconocer o conocer una antigua tradición hebrea. Esta tradición, que era conocida por todos, concierne al amo y su sirviente. Cuando el sirviente arreglaba la mesa para que comiera su amo, se aseguraba que ésta estuviera arreglada exactamente como su amo quería, y una vez su amo, cuando se sentaba a la mesa, el sirviente se apartaba de su vista y esperaba a que su amo finalizara de comer. Mientras el amo comía, el sirviente no podía tocar la mesa hasta que el amo terminara. Cuando el amo terminaba de comer, se levantaba de la mesa, limpiaba sus dedos, sus manos, su boca y su barba, y entonces pondría de manera descuidada la servilleta, tela, sobre la mesa. De esta manera, al ver el sirviente esta servilleta, esta tela sobre la mesa, sabría que podría limpiar la mesa. Por tanto, en esos días, la servilleta, la tela, que no estaba doblada arriba de la mesa, representaba: he terminado de comer. Pero si el amo se levantaba de la mesa, doblaba la servilleta de tela y la colocaba a un lado del plato, el sirviente no podía tocar la mesa, porque la servilleta, la tela doblada, significa volveré. Qué bello mensaje, hermanos, que Cristo, siguiendo una tradición de su tiempo, de los sirvientes y de los amos, el ángel dejó la tela doblada, su lienzo en la tumba, diciendo: volveré. Regresaré por ti y regresará por mí, tal y como lo prometió en su palabra. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! La comprensión de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo la comprendemos conforme nosotros escudriñamos las Sagradas Escrituras. La Biblia dice que los discípulos vieron las ropas de Jesús ahí, en la tumba, sin el cuerpo, y en ese momento comprendieron que el Señor Jesucristo había dicho: por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Y podemos reflexionar finalmente, amada familia en Cristo, que vivir sin creer en la resurrección de Jesucristo es negar las evidencias bíblicas, es negar las evidencias históricas, morir sin la esperanza de la resurrección, enfrentar durante toda la eternidad en el infierno. ¿Cuántos artistas han muerto en las últimas semanas? Artistas famosos mexicanos que tuvieron mujeres, casas, bienes materiales. Uno dice que en su biografía, en sus primeros
10 años como actor, se acostó con más de 800 mujeres, sin contar el resto de su vida como actor. ¿Y de qué le sirvió? ¿De qué le sirvió acostarse con tantas mujeres? ¿De qué le sirvió la fama? ¿De qué le sirvió la popularidad? ¿Han visto cómo los hijos se pelean de todos los famosos peleándose por la herencia? Arrebatándose la herencia como perros y gatos. Tuvieron su oportunidad en la tierra. En el infierno no tienes más oportunidad. Es el llorar, el crujir de dientes, donde la llama nunca puede ser apagada. Y podemos decir que toda la fe cristiana está basada en la resurrección de Jesucristo. Y sin esto, si Cristo no hubiera resucitado, no tenemos nada que ofrecerle a la humanidad. Nada podría ofrecer Dios a la humanidad si su Hijo Jesucristo no hubiera resucitado de entre los muertos. Termino con 1 Corintios 15. En el versículo 12. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿No dice mucha gente es que acaba esta vida y todo se acaba? Reencarnamos en rana, en perico, en canguro, en caballo. Vamos a darle por unos momentos el beneficio de la duda. Ok, aquí acaba todo. Significa que yo viví para Cristo 30 y tantos años de mi vida. Tú te congregaste, tú leíste la Biblia, viste en santidad. ¿Perdiste algo por hacer eso? No perdiste nada. Pero si no es verdad que la vida se acaba después de esta vida y que no pasa nada después de esta vida, esa persona que cree que la vida se acaba y que no pasa nada después de esta vida,